Le damos la bienvenida a este webinar y para consulta de los que estamos presentes. Solicitamos mantener la cámara y el micrófono apagado durante toda la presentación. Este webinar será ofrecido por el Dr. Luis Joel Donato, que posee un bachillerato en Sistemas Computarizados de Información y un doctorado en Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Desde el 1995 se desempeña como director del Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia, el LabCat, en el recinto de Río Piedras. Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, de Educación para la Paz en la misma institución. Entre sus intereses académicos se destacan la virtualidad y la construcción de la realidad, la integración de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si les pregunta, pues la pueden poner en el chat. El tuyo, adelante con su presentación. No escucho más, pero para mí se estaba cortando el audio, así que Rita, casi no te escuché lo que mencionaste. No sé si entonces a mí me están escuchando bien o si también se está cortando el audio. Si me pueden decir por acá, por el chat, para estar seguros, ¿no? Antes de continuar. Ok, está bien, pues entonces era del lado de Rita muy probablemente, así que vamos por ahí. Bien, primero que nada, muchas gracias, buenos días por estar acá nuevamente. Hoy tenemos una agenda con asuntos un poquito más cargados. Vamos a estar... Lo estamos escuchando bien. Gracias. Vamos a estar entonces trabajando una serie de temáticas como el registro de notas, los exámenes, y quizás una mirada muy rápida a lo que sería las alternativas de actividades que tenemos H5P, porque para eso pues tenemos un ciclo de talleres que creo que son la semana que viene también, así que voy a estar compartiendo pantalla ya en unos segundos. Quiero antes asegurarme que les voy a mostrar el espacio exacto que quiero mostrarles en la mañana de hoy. Ok, creo que podemos empezar por acá. Muy bien. Así que he copiado como es costumbre y no voy a hablar mucho sobre los detalles, ¿verdad? La presentación, el enlace a la presentación del día de hoy, como siempre, tienen que entrar a Google con la cuenta institucional, si no, no les va a permitir acceso. Bien, en la mañana de hoy, pues entonces vamos a comenzar inmediatamente. Voy a estar compartiendo pantalla y como siempre, ¿verdad? Pues me dejan saber si están viendo la presentación en pantalla. Así que estamos viendo ahora una pantalla que debe leer objetivos. Y los objetivos de la mañana de hoy es familiarizarnos con el proceso de administrar y ofrecer exámenes, los diversos tipos de preguntas que hay en esta actividad, ¿verdad? Luego ir al registro de notas, categorías y una presentación muy rápida de H5P. Voy a volver a Teams, a ver cómo vamos en cuanto a eso. Sí, perfecto. Se ve bien. Ok. Vamos a ver primero una visión panorámica de un examen y luego la configuración de su administración, el banco de preguntas y todo lo demás. Permítame un segundo, tengo que detener un momento el compartir para ir por acá. Ahora sí. Muy bien. Los exámenes en línea en Moodle se acceden a través de la herramienta que en inglés se llama quiz y en español se llama cuestionario, una traducción un poco extraña a veces para nosotros, ¿verdad? Y permiten establecer
una actividad que tiene una serie de preguntas de diverso tipo y que se puede tomar tanto sincrónicamente como asincrónicamente, dependiendo de lo que queramos mostrar a nuestros estudiantes y cómo los queremos trabajar. El examen en línea, pues, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Hay alternativas para trabajarlo de una manera que pueda desincentivar, por decirlo así, las cooperativas entre estudiantes, esos procesos de apoyo mutuo. Y vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas, ¿verdad? Su administración, aquellas cosas que han ocurrido con colegas que nos ayudan, ¿verdad? Para ser más específicos en las instrucciones y en otros elementos. Pero primero vamos a mirar un examen de forma panorámica, como lo vería cualquier tipo de estudiante, ¿verdad? Y luego vamos a ir al tipo de preguntas y cuáles son sus ventajas y desventajas. Hay algunas que yo no recomiendo, excepto en casos muy específicos, y vamos a estar hablando de eso poco a poco. Bien. Vamos a activar la edición para acceder más rápido a los elementos. Y vamos a abrir este examen que ya tenemos preparado, que le llamamos examen 1. Hay unas instrucciones que se ven en la pantalla tan pronto el estudiante llega. Cuando el estudiante toca sobre el examen 1, va a entrar a la antesala del examen. Esto es igual en la versión anterior, ¿verdad? Lo único que en la versión anterior nosotros quizás estábamos acostumbradas a ver un símbolo de una rueda de engranaje a mano derecha, que era el menú de acciones, se le llamaba el Actions Menu, y que uno lo tocaba y ahí estaban las excepciones de usuario, ¿verdad? Y estaba también la forma para editar el quiz, que era como que dos cosas en dos sitios distintos, porque hay dos tipos de configuración del examen. Se configura administrativamente, esto quiere decir se configura para saber cuándo se va a dar, cuándo se va a ofrecer, a qué hora, cómo va a ser el proceso. Y la configuración del examen per se, que es la creación de las preguntas que van a estar incluidos. Todavía sigue estando en dos lugares distintos, pero ahora todo eso que antes estaba en el Actions Menu se concentra en este menú, el menú de exámenes que tenemos inmediatamente en la antesala del examen. Y aquí yo tengo la configuración o settings, que sería la configuración administrativa. Questions ahora me pasa a lo que antes se llamaba editar el cuestionario o edit quiz, ¿verdad? En Questions es donde yo tengo las preguntas y donde yo creo las preguntas y donde manipulo el orden del examen y lo que yo quisiera. En los resultados tendría todos los datos estadísticos que nos ofrece Moodle y en términos de lo que ha ocurrido, ver los intentos, cuándo se empezó, cuándo se terminó, etcétera. Y de hecho muchos de los valores estadísticos y demás y cómo nos sirven para saber si el examen está bien creado o si hay preguntas que son un poco cuestionables en términos de su efectividad para medir el material, las explica muy bien en un taller sobre la evaluación y exámenes que ofrece el doctor Julio Rodríguez, que también es ofrecido a través del CEA. Así que aquellos que quisieran, ¿verdad? Pues quizás entender un poquito más algunos de estos detalles, pues les recomiendo ese taller. Y entonces tenemos el acceso al banco de preguntas y tenemos entonces en More las opciones de las excepciones de usuario y las opciones para hacer backup de los exámenes y demás. Nos da la información de cuándo abre y cuándo cierra, digamos que en este examen ya cerró, ¿no? Las instrucciones, y entonces el estudiante aquí tendría la opción, si el examen estuviera abierto para ser tomado, de comenzar a tomar.
Si el examen está cerrado, como en este caso, el estudiante no tiene opciones de tomarlo, y yo les recomiendo a todos mis colegas que no hay necesidad de esconder el examen. A veces nos preocupa que si no lo escondemos el estudiante puede entrar y ver las preguntas antes de tiempo, y la contestación es que no es necesario. Yo lo que necesito es, sí, cuando configuro administrativamente el examen, poner una fecha, que sea una fecha específica y que sea la fecha cuando yo quiero que el examen se tome. De esa manera el estudiante puede en cualquier momento del semestre, por ejemplo, entrar a la unidad 3 y ver que existe un examen en esa unidad 3 y dice, ok, pues yo me tengo que ir preparando porque yo no puedo esperar a la unidad 3 para ponerme a estudiar. Yo tengo que estudiar desde ahora porque, no sé, puede ser que la temática es un poco compleja, o quizás pues está un poco atrás en sus estudios, ¿verdad? Dice, pues déjame ponerme al día porque si no, ya la unidad 3 es dentro de 2 semanas y al final de la unidad 3 hay un examen y ya yo lo sé. Pero no solamente eso, sino que cuando el examen está visible, aunque no esté disponible para ser tomado, y yo utilizo herramientas adicionales para tratar de mantener cierto control sobre la honestidad académica, como Respondus Lockdown Browser. En esta antesala del examen, en esta parte de abajo, donde están los intentos y donde está la opción de previsualizar para mí como profesor, previsualizar el quiz, para el estudiante estaría la opción de tomar el quiz, o habría un botón que dice este examen todavía no se puede tomar porque no ha abierto. Van a aparecer opciones para descargar la herramienta de Respondus Lockdown Browser. Y es importante porque, aunque no es tema de este taller, pero nos han confirmado que vamos a tener en marzo un taller sobre Respondus Lockdown Browser, y pues voy a tener el honor de ofrecerlo. Respondus Lockdown Browser es un programa, es un navegador, ¿verdad? Es como Chrome, es como Safari, es como Edge, Firefox, con la ventaja particular o con la funcionalidad particular de que cuando el estudiante abre ese navegador, el navegador bloquea los accesos a cualquier otro lugar. Y ya no puedo ir a la computadora a ver un documento donde están quizá mi repaso, ya no puedo ir a Google a hacerle preguntas, ya no puedo ir a ChatGPT para que me conteste el examen, ya no puedo hacer ninguna de esas cosas en la computadora donde estoy tomando el examen. Pero al ser un programa, siempre el estudiante debería haberlo descargado antes de la fecha del examen para que no pierda tiempo de su examen haciendo una descarga, quizás en una conexión de internet lenta, ¿verdad? Así que uno deja esto disponible, el estudiante entra, puede bajar Respondus Lockdown Browser. Incluso yo recomiendo que se haga un examen de prueba, de práctica, que no tenga valor para la clase y que ni siquiera, quizás que el contenido no sea ni siquiera estrictamente académico del curso, sea algo que al estudiante no le genere ningún tipo de ansiedad, y sabiendo que no cuenta para nada, ¿verdad? Y para que el estudiante tenga la experiencia de entrar a su curso y tomar un examen con Respondus Lockdown Browser, y ya cuando llegue la hora de la verdad del examen real, pues ya más o menos sabe a lo que se enfrenta, y ya es un proceso ansioso menos, ¿no?, en el camino. Así que esta es la antesala del examen. Usualmente recomendamos que se mantenga visible con sus fechas establecidas para que nadie pueda entrar antes de tiempo. Y en este caso, como profesor del curso, también esto ocurre con los asistentes de cátedra, los profesores sin permiso de edición. Yo puedo previsualizar el quiz. Y esto es bien importante porque una previsualización me permite entrar al examen como cualquier otro estudiante, verlo. Así también yo como profesor veo que, ok, esto era lo que yo quería. El examen está funcionando como yo pensé, ¿verdad? Y así lo puedo ver, lo puedo tomar como si fuera cualquier estudiante. Veo lo que pasa al final, si me dan las notas o no me dan las notas, dependiendo de la configuración que yo haya hecho para el examen. Y luego de eso, pues de haber recibido nota como cualquier otro estudiante y demás, pues luego de cierta cantidad de horas,
ese intento del profesor o ese intento del asistente de cátedra se borra por completo. Recuerdan lo que hablamos el primer día en términos de la matrícula en sus cursos, que usted no puede matricular estudiantes, y si hay un estudiante que no tiene la matrícula, que por favor pase por los canales oficiales para ver cuál es el problema con su curso. Esto es de lo que se trata. Si yo me equivoco y le pongo a ese estudiante como teacher assistant por aquello de que estoy desesperado y quiero que entre a ver el curso, etcétera, y después se me olvida, el estudiante va a previsualizar los quizzes y por lo tanto va a tomarlo, va a recibir una nota, se va a creer que todo está bien y allá al otro día pues ya esa nota desapareció. Y entonces usualmente no nos damos cuenta hasta el final del semestre, cuando ya resulta que el estudiante ha tomado 3 exámenes y no tiene nota de ninguno de los 3 en sistema. Así que vamos a mantener a los estudiantes como estudiantes, a nuestros asistentes de cátedra como asistentes de cátedra, y nosotros como profesores pues vamos a previsualizar el quiz. Me dice que una vez yo comience este examen voy a tener 1 hora para terminarlo. Todo eso son configuraciones que nosotros hacemos en el quiz, ¿verdad? O en el examen. Y que una vez yo termine el intento, debo terminar antes que se me acabe el tiempo de la hora. Y si quiero comenzar, y le digo, sí, quiero comenzar, vamos a comenzar el examen. Y aquí aparece el examen tal y como lo vería, ya sea normal en Moodle o ya sea a través de Respond.Lockdown Browser, es igual. Aquí tengo el examen, tengo la primera pregunta, tengo información porque aquí decidí utilizar un conjunto de datos para las mismas preguntas. Voy a la pregunta número 1, lo mismo lo puedo hacer en esta navegación al lado, porque tengo navegación libre, como lo puedo hacer aquí abajo tocando Next Page. Esta es la próxima pregunta. Esta es una pregunta de seleccionar la mejor contestación. Selecciono. Fíjense que cuando el estudiante selecciona tiene una opción para liberar la selección y volver a seleccionar otra cosa. No es necesario porque yo aquí mismo puedo cambiar de opinión, ¿verdad? Y entonces se borra de un lado y se marca el otro. Pero si el estudiante quizás dice, espérate, yo quiero que se quede en blanco, pues puede clear my choice. Voy a la próxima pantalla. Voy a contestar si es cierto o no. Voy a la próxima y tengo más instrucciones para usar una serie de datos. Próxima pantalla, próxima pregunta. Tengo aquí para contestar, contesto, voy para la próxima y voy por ahí contestando y así sucesivamente. Estoy haciéndolo muy a lo loco, ¿verdad? Estoy mostrándole algunas de las preguntas. Esta es una pregunta para hacer un cálculo. Pues digamos que esto es 17. Una pregunta de discusión. Aquí está la opción y vamos a ver todas estas preguntas poco a poco. Pues aquí escribo lo que quiera escribir. El pareo. Este es un tipo de pareo tradicional, ¿verdad? Así que yo puedo ver la alternativa a la izquierda y escoger su contestación a la derecha, ¿verdad? Y así seguir escogiendo. No estoy ni leyendo, estoy escogiendo a lo loco. Ok, terminamos el pareo, vamos para la próxima página y aquí puedo escoger de cierta alternativa. Un tipo de escoge calculado, luego voy a mostrar, este es un tipo de escoge que usted puede establecer para matemática, ¿verdad? Usted puede establecer unos valores y la máquina aleatoriamente genera resultados en este espacio, de los cuales solamente uno de ellos es el correcto, pero aquí lo bueno es que todos los estudiantes que hacen una pregunta tipo de calculated multiple choice, van a tener una pregunta completamente distinta, porque no solamente los valores en la parte de arriba son variables y van a ser distintos para cada estudiante, sino que las contestaciones aquí abajo también son variables. Esta es una pregunta donde yo pongo una imagen y luego tengo que arrastrar las etiquetas encima de la imagen, así que vamos a asumir que esto va por aquí. Lo que yo arrastro es
el blanco, el círculo pequeño que está al lado de cada, vamos a poner esta mal por aquí, de cada nombre. Y por ahí vamos mostrando, ¿verdad?, las alternativas. Y así sucesivamente. Este es otro tipo de pareo muy interesante porque es un pareo drag and drop. El estudiante, en vez de escoger de una opción de alternativas dentro de un mismo espacio, aquí lo que tiene que hacer es que ve todas las alternativas y puede arrastrar, ¿verdad? Y ir poniendo de acuerdo a lo que entiende que es correcto, ¿verdad? Las contestaciones donde van. Y la agarra, la arrastra y la suelta. Y así continuamos. Escribiendo disparates por ahí, seleccionando las cosas a lo loco. Y una vez el examen termina, me da un resumen. Y aquí es donde algunos estudiantes se confunden un poco porque ven el resumen, miran todo eso y digo, está bien, pues ya yo terminé, y se levantan y se van. Y tienen que llegar hasta la parte de abajo y tienen que entregar el examen. Y no solamente eso, no solamente con tocar aquí yo me puedo levantar e irme, me sale una ventana adicional. O sea que en términos generales yo tengo que entregar mi examen, como quien dice, 3 veces. O sea, terminarlo, en el resumen darle que lo quiero entregar y luego la máquina pregunta, ¿tú estás seguro que mira, tienes una pregunta que no la contestaste por completo? Y decir, olvídate, ya eso está de más, ya yo no la sabía, así que lo voy a entregar así. Y ahí entonces el estudiante entrega. Si en mis opciones de revisión yo tengo la alternativa de que el estudiante vea inmediatamente el resultado de su examen, esto es lo que va a ver. Lo empecé a esta hora, lo terminé a esta otra hora, cuánto tiempo me tomó, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los puntos específicos y a qué se traduce eso de acuerdo al valor del examen? Fíjense que yo tenía 17 puntos en el examen, pero el examen vale 100 puntos. Por lo tanto, Moodle del 8.97 de 17 hace la matemática y me lo convierte en 52.75 de 100. Yo no tengo necesariamente en Moodle que estar cuadrando los puntos de mis preguntas para que me lleguen a 100. Yo puedo cuadrarlos como yo desee, Moodle va a hacer la matemática por mí, ¿verdad? Pero hay unas cositas que vamos a hablar de eso más adelante. Aquí me aparecen todas las preguntas con su respuesta, si la tuve bien. En este caso, no solamente me dice que la tuve mal, sino que también me da la opción de cuál es la alternativa correcta. Obviamente, un estudiante que termine un examen y usted le tiene todas estas opciones para que el estudiante reconozca, luego del examen, va a tener la clave del examen a mano, si lo hace de esta manera. Por eso, a veces recomendamos que no se muestre los resultados del examen hasta que el examen cierra para todo el mundo. Por otro lado, usted puede hacer variaciones de esto. Por ejemplo, le puede mostrar al estudiante, sacaste 52.75 de 100 y dejarlo ahí. Y que luego que el examen cierre, el estudiante pueda volver y ver todo su examen. Hay múltiples alternativas. Y entonces tuve mal el cierto y falso, tuve bien el cálculo, tuve mal el llena blanco, tuve mal el llena blanco calculado, tuve bien el llena blanco calculado, de hecho, pero vamos a ver qué usted dirá, pero es que eso no es la contestación correcta. ¿Por qué 17 te salió como que estaba correcta? Lo vamos a ver cuando hablemos de este tipo de preguntas. De hecho, la contestación correcta es 17.01 y ahí vamos a ver eso un poco más adelante. En mi pregunta de ensayo, si ustedes se fijan, en la parte aquí a la derecha aparece como que está en gris.
Eso quiere decir que esta pregunta no tiene valor todavía, porque usualmente las preguntas de ensayo, las preguntas de discusión, el profesor tiene que corregirlas, ¿verdad? Así que el estudiante sabe que tiene una nota todavía incompleta porque le falta que le den puntuación por esto aquí. Mi pareo, que fue un desastre, mi close, mi tipo de pregunta tipo close, LOZE, que permite combinar opciones como decir pareos con llena blanco, pareos con escoge y con cierto y falso, etcétera, en una misma pregunta. Fíjense que tuve 4 buenas y una de ellas a propósito la saqué mal. El valor calculado, escoge calculado, perdón, las contestaciones del drag and drop markers o marcadores de drag and drop, de las cuales tuve 4 buenas y una mala para un total de 80.8 puntos de 1. Mi escoge drag and drop, que me salió bien. Otra pregunta de cálculo que la tuve mal, de escoge, y así sucesivamente. Veo todo, veo cómo salí, ya terminé, pues finish review. Yo que ya terminé de ver esto. Y esa es una visión panorámica del examen, cómo el estudiante lo toma, cómo le presenta las alternativas al final, y vamos entonces a mirar las preguntas, las alternativas de preguntas que tenemos una a una y cómo construirlas y demás. Perdónenme, no quería ir aquí, quería ir a Teams a ver si hay dudas o preguntas hasta este momento. Sí, doctor. Hay una pregunta de Clara Valderrama que dice que ¿dónde se puede bajar el programa Respondus? Sí, el programa Respondus es fíjense que es una pregunta que me permite a mí, gracias por la pregunta, porque me permite aclarar algo que no lo había mencionado, porque usualmente lo hacemos en la aplicación. La compañía Respondus, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esta opción, genera un navegador específico para cada entidad académica. Esto quiere decir que el Respondus Lockdown Browser que usamos en el recinto de Río Piedras no es el mismo que utilizamos en Mayagüez. Para cada unidad, y no es el mismo que se usa, qué sé yo, en Temple, por decirlo de alguna manera. Para cada unidad académica, Respondus genera su propio navegador para que tenga esa correspondencia, ¿verdad?, con los datos de la unidad académica. Y tanto nosotros como nuestros estudiantes, cuando nosotros establecemos un examen para que se utilice con Respondus Lockdown Browser y nos sale la alternativa, cuando vamos a la previsualización, vamos a ver allí la opción de descargar Respondus en la misma antesala del examen. A los estudiantes hay un enlace, y de hecho no lo tengo de memoria aquí, lo tengo en la presentación de Respondus. Lo puedo buscar si nos da tiempo ahorita al final y se lo puedo poner por aquí. Me estoy riendo del comentario de la doctora Barbosa. El asunto es que esa es otra de las razones de tener el examen disponible, ¿verdad? El estudiante entra, allí dice descargue la aplicación y lo descarga desde aquí. Si se va al internet y busca en internet, se responde un Lockdown Browser y por casualidad encuentra un sitio donde está el programa, no lo debe bajar. Primero, porque muy probablemente es un programa falso. Quizás es un programa que viene con malware, ¿verdad? Con programas, con cierta programa malintencionado. Y segundo, no nos va a funcionar aquí. Así que usted le dice, nosotros lo pone en el sílabo, obviamente. Nosotros vamos a usar Respondus Lockdown Browser en esta clase, y cuando dice, ay, ¿qué hacemos? Pues mire, ahí hay un examen, por eso el examen de prueba también es chévere. Ahí hay un examen que ya usted va a ver en el curso en Moodle. Entre a la antesala, no va a poder tomar el examen, o sea, el examen de prueba quizás sí lo puede tomar, pero entre a la antesala y ahí mismo usted va a encontrar una opción que dice descargar Respondus Lockdown Browser. Ahora bien, si tú eres estudiante del recinto de Río Piedras
y ya has utilizado Respondus Lockdown Browser anteriormente en tus cursos, no tienes que descargar nuevamente Respondus Lockdown Browser. Usa el mismo navegador que descargarte para tu otro curso en el recinto y te va a servir. Por otro lado, si tú eres estudiante de traslado y utilizaste Respondus Lockdown Browser en Calle o en Mayagüez, pues no, tienes que descargar el Respondus Lockdown Browser del recinto de Río Piedras. No se supone, ok, déjame ver si encuentro que González, sí, en términos de Respondus Lockdown Browser, una vez usted lo activa el programa con Respondus Lockdown Browser, no se supone que le pida ningún código. Se supone que lo toca directamente y lo activa de esa forma. Respondus Lockdown Browser, por otro lado, tenemos también otra opción que es Safe Exam Browser. Nosotros recomendamos Respondus Lockdown Browser porque tiene también la opción de monitor. Es una opción donde usted puede entonces que el sistema grabe lo que está ocurriendo en el espacio del estudiante donde está tomando el examen, y luego un sistema de inteligencia artificial analiza ese video y le dice a usted como profesor si debe acceder a ver ese video porque vio algo extraño, ¿no? O vio algo que no es común en la toma de un examen. Así que no se supone que les pida un código, por lo menos Respondus Lockdown Browser. No se supone que cuando uno lo configura correctamente, cuando uno le toca la opción de tomar el examen, la máquina le presenta una ventana que le dice: este examen está activado para ser utilizado con Respondus Lockdown Browser. ¿Nos das permiso para abrir Respondus Lockdown Browser? Ahí le da a usted que OK, y Respondus Lockdown Browser abre automáticamente, le pasa por una serie de procesos donde el estudiante tiene que mostrar su cara, tiene que mostrar su identificación, si así usted lo ha establecido, no es obligatorio. Muy probablemente si usted va a utilizar monitor, tiene también que hablar para asegurarnos que estamos tomando el detalle del micrófono. Y luego que el estudiante hace todo esto, pues ya puede empezar a tomar su examen sin código adicional. Tendría que ver quizás, y luego me envías un email con algunos de estos exámenes que has codificado para ver exactamente porque está pidiendo un código en ese sentido. Y entonces lo vemos ya más al detalle uno a uno. Bien. Regresamos entonces a las preguntas. Pues la primera que vamos a tomar, simplemente porque es una de las más comunes, es la de selección múltiple o de escoge, ¿verdad? En el caso de Moodle nos permite seleccionar una contestación, o pueden ser varias, más de una. Puede tener calificaciones parciales. Esto quiere decir, particularmente cuando usted utiliza la opción de que el estudiante pueda recibir puntuación por diversas contestaciones, pues quizás usted tiene una pregunta, una respuesta que es la respuesta completamente correcta, ¿verdad? La mejor de todas, a la cual usted le va a asignar una puntuación del 100% de lo que vale la pregunta. Pero quizás tenga otra donde usted decide que si el estudiante selecciona esa, uno le va a dar el 50% de la pregunta, ¿verdad? Le va a dar la mitad o el 75%. Pues uno puede escoger eso. Si nos queremos ir 100 o 0, pues eso es lo tradicional, y eso también obviamente se puede hacer. Las calificaciones pueden ser positivo o negativo. Y esto, aunque usted dice, ¿cómo que negativo? O sea, eso es como que una penalidad muy severa para el estudiante, porque, o sea, no solamente va a tener 0 porque la contestó mal. No, es que para colmo le voy a quitar puntos del examen porque la contestó mal. Y pues en escenarios tradicionales es correcto, ¿verdad? Es un poquito severo y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque no hace sentido quitarle puntos de otra pregunta, de otra parte del examen. Sin embargo, hay un escenario donde uno pudiera utilizar con cierta mesura este elemento, y es cuando uno escoge donde tiene
diversos valores por contestación, ¿verdad? Entonces tiene una que tiene 100, una que tiene 75, una que vale 50 y así sucesivamente. Un examen de esa naturaleza pudiera incentivar al estudiante a decir, yo la voy a contestar todas, porque aunque yo no sé cuál es la correcta, al contestarla todas, pues una de ellas me va a salir 100% y voy a sacar perfecto en el examen. Porque si las cogí todas, pues voy bien. Sin embargo, en ese caso, pues es un escenario donde usted pudiera establecer una pregunta que le quite la puntuación total de esa pregunta solamente, ¿verdad? Para que si alguien decide escoger todas en ese, pues pudiera ser un escenario que uno se viera tentado a utilizar esta opción de la puntuación negativa. Así que tenga mucho cuidado, yo realmente no la utilizo, pero hay razones para en algunos escenarios académicos utilizarla. Usted pues puede mirarla. Vamos a ver la pregunta en vivo, cómo se configura para... vamos a regresar aquí a la opción de questions o preguntas para ir mirando. Aquí tengo mi examen. Las preguntas tienen diversos iconos pequeños que me establecen qué tipo es, ¿verdad? Y en esta número 1, que era mi pregunta de escoge, yo voy a tocar sobre la rueda de engranaje o el icono clásico de configuración o settings, y eso me va a permitir editar la pregunta. Para propósitos de avanzar, no vamos a crear todas las preguntas, pero vamos a ver cuál es el proceso. Cuando entramos a una pregunta de escoge, lo primero que me pregunta es el nombre de la pregunta, y esto es un poquito confuso porque yo pudiera pensar que esa es la premisa. Y esa no es la premisa. De hecho, el estudiante no ve nunca el nombre de la pregunta. Eso es un espacio que ofrece Moodle para yo ponerle algún tipo de identificador a la pregunta, y eso es para mí como profesor o profesora. O sea, de yo saber que esta es una pregunta de preprueba, por ejemplo. Es como una categoría, aunque hay otro lugar en la pregunta donde yo puedo establecer categorías que son muchísimo más funcionales que el nombre de la pregunta, como veremos más adelante. Pero en este caso es obligatorio y hay que ponerle como que un nombre indicativo. Quizás yo puedo tener 10 preguntas, siguiendo el ejemplo de ayer, ¿verdad?, de mitosis. O 10 preguntas de historia precolonial. Y le pongo ese nombre. Y entonces en un futuro, cuando yo quiera hacer un examen y quizás voy al banco de preguntas y puedo decir, déjame ver las preguntas que en el nombre, ordenar por nombre para que todas las que eran de historia precolonial estén ahí y yo poder escoger de esas preguntas, ¿no? O todas las que sean de la unidad 1, por ejemplo, puedo poner unidad 1. Es a su discreción. El texto de la pregunta, el espacio más grande acá hay que nos permite poner formatos al texto y demás, esa es la premisa de mi pregunta, ¿verdad? Ahí es donde yo voy a hacer la pregunta. Eso es lo que el estudiante va a ver cuando va a contestar la pregunta, cuando va a hacer el examen, ¿verdad? Ahí es que está, esa es la opción. El estatus de la pregunta, esto es nuevo en esta versión 4. Usted tiene la opción para que esté ready, para que esté disponible, que usualmente cuando se hagan preguntas, pues ya nos vamos por ahí. O quizás usted todavía no está muy segura, entonces la mantiene como draft, ¿verdad? Como borrador. Los puntos por default, y aquí nos vamos a detener un momento, porque estos puntos no son los puntos que va a valer la pregunta. Déjenme aclarar un poco, modificar esa frase. No son, necesariamente los puntos que va a valer la pregunta. Me detuve porque quiero hacer énfasis en esto. Por ejemplo, digamos que mi examen vale 50 puntos. O sea, ese es el valor final en mi registro de notas.
Sin embargo, yo tengo 25 preguntas. Yo no tengo necesariamente que escribir aquí 2. Yo lo puedo dejar como 1. Y Moodle va a mirar el número de puntos y va a decir, mira, las 25 preguntas todas valen 1. Eso quiere decir que hay 25 puntos en el examen, pero este examen vale 50. No hay problema. Cada una de esas preguntas va a valer, para propósitos del examen actual, 2 puntos. Moodle hace la matemática por nosotros. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con esto? Porque quizás usted puede pensar, ay, yo tengo 25 preguntas, pero yo quiero que esta pregunta 18 valga 2 puntos. Y usted aquí pone 2 y va a encontrar que no va a valer 2 puntos, porque el valor que usted ponga aquí es un multiplicador. Moodle ve todas sus preguntas y ve que todas sus preguntas valen 1. No para la nota final del estudiante. Las preguntas en default points tienen 1. Y tiene una pregunta que vale 2. ¿Cómo Moodle interpreta eso? Esta pregunta no es que vale 2 puntos. Vale el doble de las preguntas que tienen 1 punto. Y si usted le pone 3, esa pregunta vale el triple de las preguntas que valen 1 punto. Y entonces, teniendo esa matemática, ahí sí que se complica la matemática, porque entonces yo tengo que coger de 50 puntos y dividir esos 50 puntos entre 24 preguntas que valen 1 punto y una pregunta que vale el doble de las que valen 1 punto. Entonces, pues terminamos muy probablemente que usted tenga sus 24 preguntas, valen, voy a inventarme los números, vale 1.2 y esa pregunta 18 que vale 2 puntos, realmente vale 2.4 y ya no cuadra como usted pensaba. La única manera que los puntos por default van a cuadrar a los puntos que vale el examen es si cuando usted los suma, los puntos por default, ese valor que le da es exactamente igual a los puntos por examen. Por ejemplo, si yo tengo 49 preguntas, 48 valen 1 punto y la 49 vale 2 puntos, y cuando yo sumo eso, 48 más 2 son 50, pues sí, ahí sí que 48 preguntas valen 1 punto y esa pregunta número 49 vale esos 2 puntos que yo escribí aquí. De lo contrario, cuando no cuadran, este es un multiplicador. Quería detenerme ahí, me detuve más de lo que quería, pero es importante porque para que después no tengamos confusión. Lo que uno pone aquí es lo que vale la pregunta. Yo quiero que valga, por ejemplo, si yo quiero que todas mis preguntas valgan lo mismo, pues yo siempre voy a poner ahí 1. La matemática final, Moodle que se encargue. Ahora, si yo quiero que una pregunta valga el triple, pues entonces yo así también lo establezco. Y tiene que tener mucho cuidado porque si usted crea preguntas en el banco de preguntas, lo veremos más adelante, y le pone valores distintos a 1 aquí, pues entonces eso de luego se lo trae y puede complicar un poco el proceso de cuadrar los exámenes. Así que yo usualmente dejo aquí puntos por defecto 1. Recuerden que este valor que está aquí también, sepan que este valor que está aquí, aquellos que no lo saben, se puede cambiar en los exámenes, aparte, fuera de la pregunta. Uno puede tener un valor de override, que aunque mi pregunta yo la creé como 1, para este examen yo quiero que sea 3. No hay problema con eso. Feedback general, esto es una retroalimentación que el estudiante pudiera leer, si así nosotros lo establecemos, donde uno le dice cualquier cosa sobre la pregunta y uno pudiera establecer, mira, esta pregunta trata de calificar, ¿verdad?, el conocimiento de acuerdo a esta unidad, lo que uno quiera. No es necesario poner un ID number. Si la pregunta va a ser una sola contestación o va a ser múltiples, aquí la escogemos. Si queremos que las alternativas estén al azar, yo siempre lo activo para que, mira, ¿cuál es la 3? Ah, esa es la A. No, ya no es la A, porque es la A tuya, pero es la C mía, ¿verdad? Así que yo no sé.
¿Cómo vamos a numerar las alternativas? Si es A, B, C, D, etcétera, o en mayúscula, por número romano, o simplemente no van a tener numeración, que es otra manera de que yo no puedo decir la una es la A, ¿verdad? Pero aquí están las alternativas. Sí se van a mostrar instrucciones estándar, que básicamente es como unas instrucciones que vienen con